Buenas noches, les saluda Catherine Hernández, esto es Siendo Honestos. Ya llegó la Navidad y tal y como les comenté el domingo pasado, estamos haciendo un recuento de conversaciones interesantes que tuvimos durante todo este año en Siendo Honestos. Todos los domingos nos damos a la tarea precisamente de establecer o intentar conversaciones honestas, sinceras. Este año, por ejemplo, estuvo con nosotros, y lo van a ver en este programa, Álvaro Uribe Vélez, el expresidente colombiano, también el líder opositor venezolano Leopoldo López. En el ámbito local, Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la República, con un rol importantísimo en la actual administración del presidente Luis Abinader. Con su hijo también hablamos, Juan Basanta, a quien particularmente le tengo un cariño muy especial. Hablamos de cine, de vida, y es precisamente ese el ejercicio, que hablemos de todo un poco de una manera distendida por una hora. Esa es la promesa, y que sean ustedes los que califiquen su honestidad. Vean. Le han dado a usted una tarea que yo creo que está más que a su altura. O sea, usted está a la altura del cargo, y yo creo que quizás por encima, porque usted fue de las primeras que empezó a hablar de transparencia en la República Dominicana, y ahora está en esta dirección de ética. Sí, la instalamos en el sistema de educación cuando estábamos en la secretaría, porque me parecía que hacer transparencia desde educación es una forma de decir que la transparencia había llegado, y que instalarla en educación era indicar que era formar también en el concepto de transparencia a todos los que estábamos involucrados en ese momento en el sistema educativo, que eran cerca de 75.000 maestros, 20.000 funcionarios de diferentes categorías, y que además estábamos manejando un presupuesto que había que demostrar que se estaba manejando con eficiencia para justificar la lucha por el 4%. Porque yo sabía desde muy temprano que el gran problema de educación era la escasez. Escasez en aulas, escasez en captación de alumnos, en mantener los alumnos en la escuela, escasez en recursos, escasez en capacitación. Y entonces el 4% iba a dar una oportunidad de juntar el compromiso de la nación de mejorar la educación, y la transparencia le iba a dar calidad moral al sistema educativo para exigir más. Me ayudaron mucho funcionarios que me acompañaron, entre ellos Julio Cordero, Delina Ascensión, todo el equipo, Ángel Hernández, el mismo Roberto Fulcar, y todos nos comprometimos con Rafael Espinal, jugó un papel importante también. Nos comprometimos en crear. No teníamos dinero, no había presupuesto para eso. Sí. ¿Quién ponía transparencia? Una nota de transparencia para presupuesto. Y de economías del mismo sistema la hicimos autofinanciable. Así que fue una hermosa tarea cumplida en la época, en esa etapa de mi vida. ¿El Estado antes y el Estado ahora, distinto o es igual? Sí, es distinto. Primero es distinto porque ha habido muchas transformaciones. En el año 98, 97, el doctor Fernández, entonces presidente de la República, concertó con el Banco Interamericano de Desarrollo un proceso de transformación de la administración pública. Y aparecieron muchas cosas nuevas, pero hubo una especie de actitud de cambio. Pero ¿qué pasa? Sin querer ser crítica, pero siendo crítica, realmente pasó que no se profundizó en lo que era importante. Se trató quizá de adoptar del sistema de político de Joaquín Balaguer el control de los diferentes estamentos o poderes públicos. Y eso era en contraposición con lo que se había pactado con los organismos internacionales. Porque el control público no es ejercido por la ciudadanía. Si no está integrada la ciudadanía, los gobiernos van a fracasar. La diferencia de ahora. Primero, Luis Abinader estudió economía y tenía una preocupación social que tiene mucho que ver con su padre, con el que yo fui conjuntamente senadora, al que conocí
mientras yo fui un tiempo asistente del profesor Juan Bosch, él era el viceministro de Finanzas, el vicesecretario de Finanzas. Entonces, este joven está preocupado por el seguimiento de las políticas públicas, por la ejecución de los programas que se han efectuado. En hacer realidad la maquinaria de hacer el Estado eficaz y financiero. Este gobierno no cree en la impunidad. Este gobierno, cada vez que un funcionario comete un error, toma una medida. Este gobierno obligó a todos los funcionarios públicos a rendir, a entregar su declaración jurada de bienes. Aquí todavía quedan 396 funcionarios del otro gobierno que no han presentado la declaración jurada de bienes. Entonces, el cuidado de que en la respuesta del presidente a toda cosa que preocupa o que hace un atraso, mira ahora, con esto de Villa Altagracia, sí. ¿Qué crea él? Un organismo social por encima, porque esa son comisión. Problemas sociales, no son problemas de un partido, son visión de nación. Realmente, en 16 años, ¿cuál recuerda usted fue la temporada, quizás la temporada ciclónica más difícil? Una que usted haya dicho, oye, es que no se acaba. Sí. Cuando vienen esas épocas, uno dice que no se va la temporada ciclónica. A los periodistas nos toca, sí. Pero a ustedes, pues, peor. Indistintamente. No, yo creo que el tema de la afinidad que hay de Méndez con ustedes es esta, porque es que nos vemos en la misma situación. Es verdad. Y ustedes más, porque tienen que no solamente cubrir el COE, tienen que cubrir otras entidades. Y no duermen tampoco. Es decir, que hay mucha afinidad entre nosotros por esto. El tema de la temporada más difícil que nosotros hemos trabajado, que más afectación emocional yo he tenido, y entiendo que también mi equipo de trabajo, fue la tormenta Noel, en el año 2007. Noel y Olga, porque recuerda que Olga fue en diciembre. Sí. Del 2007, y Noel fue prácticamente casi terminando la temporada ciclónica, porque fue en octubre de ese año. Cuando ya la gente no lo espera, ¿no? No se esperaba, porque por lo regular para octubre ya el calentamiento de las aguas empieza a bajar. Ya los sistemas frontales empiezan a producir que el mar, pues en esta parte, baje la temperatura, y la producción de eventos así, pues es muy difícil. Pero este Noel se formó a 240 kilómetros al sur de Barahona, y pasó de depresión a tormenta, ni siquiera de depresión, de disturbio tropical a tormenta en cuestión de horas. Es decir, pasó disturbio, depresión y tormenta tropical en horas. Y nosotros teníamos alerta por producto de las precipitaciones que habían estado ocurriendo en el país en esos días. Sí. Y luego nos vimos en la obligación un domingo, recuerdo, el fin de semana, porque había pelota. Y entonces de acá de CDN, pues se llevaba esa parte de las Grandes Ligas. Sí. Tenían la sede acá. Y recuerdo que era en esa época, y todavía sigue siendo un canal de mucha importancia y de seguimiento por parte de la población, por el tema de la pelota, y era el único canal de noticias que había también. Somos el único canal de noticias, sí, esa es la verdad, y somos los mejores. Entonces, en esa parte, la población vio muy poco el tema de las alertas. Y vinieron esos días interminables de lluvia. Yo tengo los datos aquí, mire. Sí. Los vientos sostenidos eran de casi 64 kilómetros por hora. Velocidad menor a 97 kilómetros por hora. En total murieron 73 personas. Sí. 43 resultaron desaparecidas. 64.000 personas se quedaron, fueron evacuadas. Sí. Y 1.526 fueron rescatadas. Fue un operativo amplio. Pero fue en un día. ¿Te puedo decir Méndez? Ya no tengo que decir general. Méndez. A mí nunca, ni cuando siquiera estaba activo, sí, es verdad, yo te me preocupaba ese era Méndez. Es verdad. Méndez, vamos a hacer una pausa rápido. Claro que y al regreso tú me vas a decir, porque tú acabas de usar una palabra que es importante, que es emotivo. Estas temporadas tienen la particularidad de que uno las dice así, rapidito, como lo acabo de decir yo. Les digo otra vez el número así rapidito. 64.000 personas evacuadas. Eso se dice rápido, porque eso se dice rápido cuando usted no es una de esas personas evacuadas.
Xiomara, ¿qué te preocupa de tu país? Tú eres de las figuras de la República Dominicana quizás más destacadas en el exterior, y Estados Unidos, por supuesto, es muy importante para la República Dominicana. Cuando vienes, que vienes de manera habitual, vienes mucho a tu país, ¿qué es lo que más te preocupa? Cosas que tú adviertes y dices, esto no puede seguir pasando. Mira, la lista es demasiado larga para esta conversación. Hay demasiadas cosas que me preocupan, pero si pudiese ponerle el dedo a una sola cosa para comenzar el listado, diría que la educación. La educación para mí es tan importante porque tenemos un país bello, maravilloso, con muchas posibilidades, pero con muchas personas que no tienen ningún tipo de preparación para ayudar a que el país continúe progresando. Déjame ponerlo de esa manera y ser muy cuidadosa con mis palabras porque no quiero que nadie se ofenda, pero es la verdad. Por ejemplo, tenemos el caso que vemos a diario con la policía, un ejemplo perfecto, donde no están preparados. La preparación, la educación es esencial para saber cómo manejar con el pueblo, cómo administrarse. O sea, creo que hay muchas personas talentosas que no han tenido la posibilidad de estudiar y terminan en las calles, es lo mismo que digo con los ladrones. Hablamos de los ladrones, digo que la lista es extensa. Hay mucho robo en el país, pero si no hay trabajo, si no hay comida, ¿qué le quedan a aquellos que no encuentran otra salida? Más que hacer lo incorrecto. Si hubiera educación, posibilidades, que creo que las hay, pero también si vamos a la política, ese es otro tema que te digo que la lista es extensa, pero si tuviera que decir algo, creo que si tuviéramos un país un poquito más preparado, estuviéramos en un mejor lugar. Lógicamente hablando, aunque dicen mucho que se han muerto las ideologías. Mira, es que yo lo que creo es en reformas para modernizar este país. Quien haga la reforma va a contar siempre con mi apoyo. Pero muchos dicen que fue Leonel Fernández el que modernizó el país. Mira, Balaguer fue quien comenzó. Balaguer se reinventó. Balaguer. Óyeme, yo estuve vinculado con las reformas arancelarias, la reforma tributaria, la reforma de la ley de inversión extranjera. Balaguer fue quien modificó el código laboral. O sea, Balaguer fue el gran reformador. Luego, Leonel continuó ya con el, como decía el propio Balaguer, le dejé un avión en la pista, entonces lo arrancó y después Hipólito continuó, Leonel aprobó la ley de educación, seguridad social Hipólito y así sucesivamente se fueron llevando a cabo, pero quien ejecutó muchas de esas reformas, ¿tú sabes quién fue? Danilo Medina. Óyeme bien, Danilo ahora está como estaba Hipólito en ese momento. Lo tratan mal, pero Danilo es lo mismo. ¿Quién ejecutó la ley de compras públicas que se aprobó en el año 2006? ¿Quién es que verdaderamente la ejecuta? Danilo Medina. La ley de educación. La ley de compras y contrataciones. Sí. No sabía. Criticada también, ¿no? Sí, pero quien la ejecutó, quien la puso en marcha y de forma exponencial en procesos que se colocaron en los medios y de forma transparente en el portal y todo eso, fue Danilo Medina. Pero no solamente eso. ¿Quién fue el que ejecutó por primera vez lo establecido en la Ley General de Educación con relación al 4% del Producto Interno Bruto en educación? Fue Danilo Medina. Además, No, pero era mandatorio desde... ¿Él se comprometió con eso en su pero candidatura? espérate. Pero óyeme, era mandatorio desde que se aprobó la ley. Se aprobó con Leonel, no la cumplió. Hipólito Mejía no lo hizo porque tuvo problemas a partir del año 2002 y tampoco lo hizo durante 8 años Leonel Fernández. Hasta ahora, si hay un sector que no se ha visto salpicado por ningún lado con temas de corrupción ni de nada, es el cine. Mira, los santos van al cielo. Los dominicanos no somos tan santos como quisiéramos, pero en fin. Todo puede tener sus problemas, sus va y viene, pero es la ley más auditada. La aplicación de las son auditadas por la gente que las maneja económicamente, porque tienen que presentarla formalmente en DGCINE. Son auditadas en DGI. Tiene 3 auditorías. Luego el CIPAC, si quiere, vuelve y la revisa. Realmente el proceso es realmente intenso y muy formal. Entonces, yo creo que sí que tiene razón.
¿Eso al artista le mata un poco las ganas? No, para nada, porque para eso hay otra gente que también le va muy bien, que son la parte que maneja el sector financiero, el sector legal también, que no, porque la gente no lo ve, pero el cine está lleno de derechos, está lleno de cosas fiscales, está lleno de un montón de permisos y de un montón de vínculos. Ya que estamos hablando de esta industria, Juan, hace algunos años no podíamos hablar de esto porque no existía. Sí, gracias a Dios, qué bello. No, y además el tema, por ejemplo, de cómo ha cambiado la industria con la irrupción y fuerte de Netflix, de este tipo de herramientas, ¿no? ¿Cómo esto ha cambiado la situación del cine específicamente en República Dominicana? Bueno, mira, yo creo que mundialmente el tema el cambio de plataforma, vamos así decirlo, del movimiento del cine hacia el streaming, yo creo que la recuperación para las salas va a ser bastante complicado, porque la gente se acostumbró, dado al enclaustramiento, a ver las cosas de su casa o en sus instrumentos, que no es lo ideal para desde el punto de vista del cineasta. El gran espectáculo del cine va a seguir siendo el gran espectáculo del cine, pero definitivamente el mundo ha cambiado en todo. Yo no creo ni siquiera que el aula vuelva a ser un aula presencial 100%. Yo creo que todo va a cambiar, se está dinamizando. Yo creo que el mundo hizo un shift, se movió y cambió. Yo te cuento, un amigo tiene una agencia publicitaria que opera con 99% o 95% del personal desde su casa. Hace 6 meses entregó el local con un ahorro increíble de miles, o sea, mensuales. Y no creo que él vuelva a un 100% de ocupación nunca más. Pero mira tú esto, tú dices lo de la educación y escuchártelo a ti, que por ejemplo estudiaste en Cuba y que formaste parte de una generación que aprendió de Francis Ford Coppola, que pudo además tener estas conversaciones, este ambiente, ¿qué puede surgir de allí? Yo no estoy diciendo que vaya a ser algo necesariamente malo, pero que nos vamos a perder de eso. No, espérate. Yo creo que cuando yo digo que no volvemos a un 100% presencial, no me refiero a que no volvemos al taller. Y de todos modos, tú has cogido webinars, masterclasses impresionantes. O sea, ese tipo de cosas están tan accesibles hoy por hoy. O sea, nosotros viajamos a coger un curso, me acuerdo, me encontré con Fernando Báez, el querido Fernando. Me encontramos en un curso en Los Ángeles, Jessy Terrero, él y yo cogiendo un curso con Guillermo Arriaga, el escritor de Babel y de Amores Perros y todo ese tipo de cosas. Ese encuentro, ese tú a tú, ese entre nosotros, eso no se va a perder y nos hace falta. Y la máquina y nosotros mover y hablar de las luces con Ricky y con el equipo aquí, todo ese tipo de cosas van a estar vivas y son esenciales porque el contacto humano nos hace falta. Pero muchas cosas que no eran que pueden manejarse a niveles teóricos, que es como una investigación. Hay muchos Zooms que no se estuvieran haciendo, que se están haciendo, fluyen las cosas operativamente. Mira, nosotros, por ejemplo, para evitar que se acumule la gente en las filmaciones, porque realmente, por más que uno quiera reducir el personal, sigue yendo mucha gente a las filmaciones. Te piden una señal de video assist, que tú la mandas satélite, la cuelgas con un código y la gente va viendo lo que va filmando a nivel satélite. Entonces, no es que digo que el mundo cambió tan radicalmente, pero algunas cosas se van a quedar en esta fase y otras cosas van a evolucionar. ¿Y a ti cómo te cambió la pandemia? A mí me cambió para bien. Yo creo que, mira, te acerca mucho a la familia, saca mucho de lo bueno, saca mucho de lo malo y tienes que andar contigo mismo por mucho tiempo. Es un tema también, y contigo y con los tuyos. Es un tema importante de introspección, de conocerse y de cosas para mejorar también. Don Adriano, en la parte anterior hablábamos de esos problemas que le preocupan al dominicano de a pie. Y hay algunos datos que veía en la prensa local que me llamaron particularmente la atención y que dibujan un poco el escenario de la Nueva York. Todavía yo no voy a decir post-pandémica porque todavía estamos en pandemia, pero que señala, por ejemplo, que la tasa de criminalidad está en límites casi históricos, no por supuesto lo que ocurría en la década de los 80, pero que sí se están advirtiendo situaciones para poner el oído al tambor. ¿Cómo considera usted que está esa situación? ¿Está controlada la criminalidad de Nueva York o qué se debe hacer? No creo que estamos en nuestros mejores momentos. Tengo que admitir que no creo que estamos en nuestros mejores momentos y que debemos tomar medidas para
realmente combatir lo que podría ser un esfuerzo como de llevar a Nueva York a donde estaba en el pasado. Yo comencé mi carrera política en el medio del narcotráfico aquí, de la droga, del crack, que casi derrumbó a esta ciudad. Yo comencé mi servicio público combatiendo la droga, ayudando a que se llevaran a cabo aquí programas para combatir el narcotráfico. En ese tiempo, los años 80 y 90, altamente peligroso. Esta misma calle estaba prácticamente en estado de cierre, porque aquí se vendía crack, se veían las botellitas plásticas de crack en toda la calzada, así. Cuando caía el sol se veía ese brillo multicolor en la calzada y eran todas las botellitas de crack que se vendían aquí. Sin embargo, nosotros pudimos levantar, ¿no?, luchar contra eso y convertir el Alto Manhattan en un modelo de comunidad y cómo enfrentaron el tema del crimen. No queremos volver a eso, porque nosotros tenemos experiencia con eso en los años 80, 90 y algunos años de los 2000 al principio, donde la situación aquí estaba muy peligrosa. Y por eso le pedimos a las autoridades que se enfoquen más en eso, en la seguridad pública. Yo creo que es importante. Usted dice que empezó en política hace 27 años. Comencé a los 15 años de edad, pero la política organizada, mi primera contienda fue en el 1989. Perdí. Entonces, y fui electo por primera vez como líder del partido en el 93 y después como asambleísta en el 96. Que el único líder de la oposición que representaba una real amenaza para el gobierno en ese entonces de Hugo Chávez era Leopoldo López. Lo decían los pasillos, lo decían los análisis DOFA que entregaban. ¿Por qué le tienen miedo a Leopoldo López? ¿Por qué tú eres una amenaza? Hicimos una gestión extraordinaria y hicimos porque fuimos un buen equipo y un equipo de gente muy comprometida, muy preparada. Transformamos la ciudad y teníamos el sueño de transformar Caracas completa. Y a mí me inhabilitaron. Simplemente no permitieron que corriera para la elección. Y eso pues me llevó a reinventarme, a comenzar una organización política, nuestro partido hoy, Voluntad Popular. Nosotros tenemos un compromiso a fondo, profundo, con que Venezuela sea un país libre. Porque estamos convencidos, y hablo en plural, porque así pensamos mucho, que la primera condición para todo lo demás, pues yo te digo, mira, cierra los ojos y piensa en la Venezuela que tú quieras. Y me vas a decir, mira, una Venezuela en donde tengamos seguridad, tengamos servicios públicos que funcionen, que tengamos salud, educación, todo eso es verdad. Todos tenemos una imaginación o una idea, una imagen de cómo es esa Venezuela que queremos. Pero la condición necesaria es la libertad. Si no alcanzamos la libertad, nada de eso va a ser posible. ¿Cuál es el plan? Mira, el plan es que logremos salir de la dictadura de una manera que genere estabilidad para los venezolanos, porque tenemos que buscar que no solamente salgamos de la dictadura, sino construir bienestar y progreso para los venezolanos. En estos momentos, como lo ha anunciado el presidente Guaidó, la Asamblea Nacional, estamos haciendo un esfuerzo para poder canalizar toda la unidad interna e internacional en tener un acuerdo de salvación nacional y tener un horizonte de una ruta concreta que atienda la tragedia humanitaria como prioridad y segundo, que ponga un cronograma de elecciones parlamentarias y presidenciales. Porque si no hay cambio político, no hay cambio. Hay quienes piensan erradamente, desde mi punto de vista, que se pueden cambiar las cosas en Venezuela manteniendo a Maduro. Eso es imposible. Es decir, Maduro es el origen del problema, el sistema es el origen del problema y no hay manera que nosotros logremos comenzar a construir una Venezuela próspera, de bienestar, de oportunidades, atender la tragedia humanitaria, atender debidamente la pandemia si no salimos de Nicolás Maduro. Pero Maduro existe. ¿Qué se hace con él? Bueno, ahí el planteamiento que se está haciendo es buscar un acuerdo de salvación nacional y un acuerdo en el que el propio Maduro y su entorno puedan ser parte de eso. No va a ser fácil, y yo creo que nosotros tenemos que ser muy sinceros en eso. No es un tránsito fácil, salir de una dictadura no es fácil. A nosotros incluso nos costó mucho reconocer que estamos en dictadura. O sea, durante muchos años nosotros veníamos diciendo esto
y no nos reconocían afuera la tragedia en la que estamos viviendo. A ti te pasó, seguramente cuando llegaste acá hace unos años decías lo que estaba pasando en Venezuela y mucha gente seguramente te decía que estabas exagerando. Pero hoy... Yo le decía de dictador a Maduro y siempre se lo digo, no le llamo presidente y bueno, y la gente me dice, no, el presidente no es presidente. ¿Qué decirles a los que tienen necesidades hoy, a los que no pueden tener pasaporte, a los que no pueden visitar a sus familias? ¿Cuál es el mensaje para ellos? Porque también sienten un poco la desesperanza que es propia de los movimientos sociales. Mira, la cifra, comienzo por allí, está alrededor de entre 6 y 7 millones. Ha subido. Pero lo que sí es cierto es que este año la crisis migratoria venezolana pasa a ser la más grande del planeta. Lo segundo es que ha sido una salida muy masiva y muy rápida de mucha gente. Es decir, a diferencia de lo que fueron procesos migratorios en el siglo pasado, esta ha sido realmente concentrada en pocos años. Yo vengo de Ecuador y estaba revisando las cifras migratorias en Ecuador. El año que yo llegué a la cárcel, por eso se me quedó grabado esto, que es el 2014, habían 900 venezolanos en Ecuador. Hoy en día hay 500.000. Estoy hablando de 7 años. Y esas cifras son similares aquí en República Dominicana o en cualquier otro país. Sobre los temas de los venezolanos, hay lo primero que regularizar cuál es el estatus migratorio que tienen en los países. Eso se ha hecho en Colombia, aquí en República Dominicana han dado pasos en esa dirección. Hablé con el presidente Lasso sobre ese tema y él se comprometió, de hecho lo hizo en campaña para poder hacer la regularización de los venezolanos. Y él decía algo que a mí me pareció muy importante. Él decía, mira, es una realidad que están los venezolanos aquí. No lo vamos a poder cambiar. Ahora, sí depende de nosotros cómo van a estar esos venezolanos aquí. Hoy en día están trabajando en condiciones de esclavitud, palabras que usó el presidente Lasso cuando hablamos. Hoy en día la prostitución es una de las posibilidades que se les pone a disposición a mucha gente. Y nosotros no podemos estar tranquilos ni podemos quedarnos indiferentes con esa realidad. Por eso tenemos que incorporarlo. Y yo creo que esa misma realidad toca en el resto de los países donde hay venezolanos. Ahora, lo que sí es importante es que los países de la región entiendan que esto no se va a solucionar hasta que se logre un cambio político. Hay alguien que me decía, bueno, es que ya salieron los que iban a salir. Eso no es verdad. Tú que conoces gente en Venezuela sabes que la gente que está en Venezuela hoy en día ganando $2 al mes de salario mínimo en un país dolarizado, cuyos precios son equivalentes a los que tiene aquí en República Dominicana o que puedes tener en Estados Unidos, sí, con respecto al alimento, con respecto a muchos de los insumos básicos, mucha gente va a continuar saliendo. O sea, si hoy hay 6, 7 millones de venezolanos afuera, esa cifra, si no se resuelve la crisis, se puede duplicar en un tiempo. Y tú dirás, bueno, se queda el país vacío de gente. Bueno, eso yo creo que de alguna manera también es parte del diseño de la dictadura. Lo hemos hecho bien, doctor Puello. Hay debate en la República Dominicana casi siempre sobre si las medidas restrictivas, además de la vacunación, se han tomado en el momento que se deben tomar. Incluso la semana pasada el presidente Abinader tuvo una reunión prácticamente de emergencia, o así pareció. Fue de emergencia. Fue una reunión de emergencia. ¿Qué pasó ahí? ¿Usted puede darnos algún detalle de por qué se llevó a cabo esa reunión de emergencia? ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Qué se puso sobre la mesa? Sí, no estuve ahí, me hubiera gustado haber estado, pero bueno, lo importante es que al ver que entrábamos en una fase acelerada, sobre todo de la ausencia, de la escasez de camas que teníamos y que se iban llenando las camas de los diferentes centros privados y los centros públicos, obviamente que había que tomar una decisión. Ahora bien, este tema es un tema de muchas aristas. Aquí hay una arista social, obviamente que por razones que no vale la pena discutir ahora, el nivel educativo de una población tiene mucho que ver con la aceptación de las medidas que se toman para poderlas entender, de eso no hay ninguna duda.
pero también está el nivel social, gente que no quiere vacunarse porque si se vacuna va quizás a tener alguna reacción, otros que simplemente no quieren las medidas restrictivas porque eso... Considera que es una violación de sus libertades. Viene a entrar en juego la arista económica, también tienen que seguir trabajando, entonces los restaurantes, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante es que el presidente en esa reunión yo creo que equilibró esos temas. Y la gente ha dicho, mira qué interesante, unos han dicho que las medidas fueron mínimas. Sí, otro dice que tuvo que haber sido más. Sí, otros han dicho que las medidas fueron demasiado fuertes, lo que quiere decir que ahí hubo un equilibrio. ¿Usted no hubiese sido más estricto en las medidas? Yo hubiese sido más estricto, pero con una condición, focalizando las medidas, que es lo que se está recomendando. ¿O no recuerda la gente que París fue cerrado? Así ¿No es. te acuerdas, Catherine? Así es, París claro. fue cerrada. Y Madrid también. Y Madrid también. Y después lo hicieron hasta por Pero cuadras. Marsella no fue cerrado. Es correcto. Lo que quiere decir que la focalización de las medidas restrictivas tiene un punto a favor bajo los conceptos epidemiológicos. Cuando tú focalizas dónde está el contagio. Hace menos daño también desde el punto de vista económico. Claro. Y muchísimo menos daño. Ahora, la focalización tiene que ser de verdad. No puede haber movilidad. Los negocios tienen que cerrar, pero hay que vacunar. Y otra cosa que quiero que la gente sepa, que estamos viviendo un momento difícil por esto, porque las variantes que tenemos infectan muy rápidamente. Uno. Y dos. Eso es nuevo, doctor. Sí, y dos, los primeros síntomas de la complicación del virus aparecen en 48 o 72 horas. Entonces, aquí viene otra reflexión de esta entrevista. Una vez usted tenga su primer síntoma, vaya a ver un médico. De una vez. Porque puede ser que 3 días más tarde ya sea demasiado tarde. Entonces, también de eso se trata. Estaba revisando algunos datos, doctor, con relación a los boletines que emite Salud Pública para el mapeo de los efectos del virus en el sistema de salud. En enero, quizás en un momento difícil porque acabamos de pasar las festividades navideñas, el 31 de diciembre, tuvimos una ocupación de camas UCI que superaba el 60%, pero habían 538 camas UCI en el país. En la actualidad, el pasado jueves, había 71% de camas UCI ocupadas con más de 600 camas. O sea, subió la capacidad de UCI en el país, pero también subió la ocupación. ¿Cómo ha respondido el sistema ante esta demanda? Me refiero a sistema público y sistema privado, que hacen un solo sistema de salud. Sí, bueno, de atrás hacia adelante, el sistema privado ha hecho lo que ha podido, Catherine. Uno no puede exigirle a clínicas pequeñas o que de repente las 40 camas que tiene ocupe 30 con el COVID, cuando los pacientes siguen llegando y tienen que seguir siendo atendidos de partos, operaciones, apendicitis, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema público es el que tiene que responder muy rápidamente. El sistema sanitario de la República Dominicana ha sido un sistema débil por años. Uno no puede señalar que fue este o cual gobierno. Simplemente nosotros hemos seguido un trayecto donde nosotros no hemos podido hacer la inversión que requiere el sistema público. No es posible, Catherine, que el del Producto Interno Bruto apenas sea 1.9% lo que nosotros invertimos en salud. Y ese es un reto del presidente Abinader. Él ha dicho, y lo he oído privadamente que lo ha dicho, que él va, de alguna manera, cuando esto pase, él va a tomar decisiones importantes con respecto al PIB y la salud. Entonces, cuando ocurre este segundo brote, nos encontramos entonces con un panorama angustiante. Las clínicas ya no podían más. Los hospitales pequeños en el interior no tienen, muchos de ellos no tienen cuidado intensivo, y si tienen 4 camas, pero entonces falta la parte de la infraestructura humana. ¿Qué hace un médico, un hospital con un cuidado intensivo lleno de ventiladores y monitores si no tiene el especialista que va a tratar esa enfermedad? Entonces, hemos tenido que
instruir a nuestros colegas en el tratamiento del COVID. Y obviamente que hay un protocolo que tenemos que seguir si queremos sacar a la gente adelante. Entonces todos esos factores se fueron aunando hasta que llegó el momento, ahora apenas hace unos días, que empezó a faltar camas. ¿Cuál fue la misa de salud? Que en la ciudad sanitaria habíamos terminado el hospital materno infantil y ahí teníamos 197 camas que podíamos utilizar. Y las hemos ido utilizando a medida de que hemos tenido la demanda, porque tú no puedes abrir un cuidado intensivo de la noche a la mañana. Y mira, y quiero dejar esto como también una reflexión. Cuidado intensivo no significa el monitor y el ventilador. No, mis queridos amigos, mi cuidado intensivo significa personal de enfermería, personal de apoyo, farmacia, limpieza, trajes de bioseguridad. Significa también que el equipo médico tiene que tener internistas, tiene que tener neumólogos, tiene que tener anestesiólogos. O sea, es una operación. O sea, no es que de la noche a la mañana cree un cuidado intensivo. Entonces la gente también tiene que entender que para todo eso es un tiempo y no ocurre como sacar un conejo de la chistera de un sombrero, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa, doctor Puello. Regresamos enseguida con más de Siendo Honestos. Seguimos en pandemia. Esto es un programa especial y le agradecemos a usted que nos haya dado una partecita de su jornada. Ya ven. Yo tengo una idea que me ha estado dando vueltas en la cabeza, porque en República Dominicana también nos estábamos preparando para una reforma fiscal. A mí me ha lucido que Colombia funcionó como una suerte de tubo de ensayo para todo este tema de las reformas fiscales que probablemente varios países de la región tengan que llevar adelante. A lo que podría pasar en otros países. Colombia fue el primer país que decidió hacer una reforma fiscal para enfrentar efectos de pandemia, el primero de la región. Acá en República Dominicana nos tocaba hacer lo mismo, pero al parecer las autoridades han visto hacia Colombia y han dicho, aguántense ahí. No, yo creo lo siguiente. Nosotros la estamos pidiendo desde agosto del año pasado, porque advertimos que la política social del gobierno frente a la pandemia era buena, pero era necesario hacer mucho más pobreza. Entonces yo creo que el error no es hacer una reforma tributaria, sino el contenido de la misma. Aquí la reforma que se presentó tuvo mucha oposición de la clase media, etc. Lo que estamos abogando ahora sería una reforma que la pagarían los sectores más pudientes. La mayoría de las normas transitorias, pero además con el buen cuidado de que la elevación no llegue a puntos tan altos que frenen la confianza de inversión. Se necesita un equilibrio entre la confianza de inversión con una tributación razonable y unos recursos para adelantar política social, eliminar pobreza extrema, construir equidad. Claro. ¿Usted siente que el presidente Duque se aceleró, se adelantó, tuvo que haber socializado más esa propuesta? ¿Por qué pasó de esa manera? No, yo creo que el equipo económico se equivocó. Primero, cuando pedíamos esa reforma en agosto y que la pagaran los más pudientes, dijeron que no. Y nosotros hemos sido el partido de gobierno. Apreciamos el gobierno. Y después, cuando vieron que era necesaria, presentaron una equivocada. Y no hubo manera de que la frenaran, Katherine. Y ahora está bastante demorada la que se necesita para poder implementar una serie de soluciones sociales. Nosotros pensamos que el Estado tiene que ser austero, que hay que promover el emprendimiento privado. En la historia de la humanidad se ha demostrado que es lo único que sirve para resolver problemas sociales, pero que eso tiene que ir de la mano de políticas sociales. El emprendimiento privado y las políticas sociales se legitiman mutuamente, porque el emprendimiento privado genera los recursos sostenibles para que haya políticas sociales y estas legitiman el emprendimiento privado. Creemos que esa combinación evita los modelos de odio de clases. Nosotros abogamos por una economía fraterna,
donde haya posibilidades para todos. Entonces, yo creo que el problema no es hacer una reforma tributaria, sino saber hacer. En la secretaría de Charly Mariotti, ¿tú crees que es posible que Leonel Fernández vuelva al PLD? Todo es posible, todo es posible. ¿Pero tú lo ves con buenos ojos? La reunificación siempre es positiva. El reencuentro. Positivo sí, posible, es la pregunta. Pienso que pudiera ser, yo no lo descarto. Y el reencuentro siempre tiene un sabor dulce, independientemente de las diferencias que nos llevaron a alejarnos. El reencuentro, el amor, la reconquista, el reencuentro con un hijo, con tu madre, con la familia. Fíjate cómo miraste para arriba, Sí. me imagino que te entró, claro, sí. una ráfaga de nostalgia así. Mira, se te aguaron hasta Qué los ojos. lindo, Charly. Se te aguaron hasta los ojos. Te entró una ráfaga así de nostalgia. Yo estoy contenta aquí con Charly Mariotti porque él lleva su línea. ¿Cómo que llevo mi línea de qué? No, pero me di cuenta, te vi la cara. No, porque tú me estás hablando del reencuentro. Yo lo que estoy pensando es porque esas llagas, esos golpes están allí. Y estamos hablando de dos figuras de la talla de Leonel Fernández, Danilo Medina, que condujeron a la República Dominicana, le gusta a mucha gente o no, hacia un destino que mucha gente o no nos ha llevado a donde estamos. Yo creo que República Dominicana está mucho mejor que otros países. Pero por mucho. Por mucho. Pero por mucho. Con muchísimos problemas. Como problemas. Todos, Estados Unidos. También. Suecia es feliz, supuestamente. Claro, pero no nos vamos a comparar con Suecia. Y a la vez tan Suecia. infeliz. No nos vamos a comparar con Suecia. Bueno, pero te estoy diciendo. Pero el PLD sí. llevó estabilidad económica, social, política. Sí. Erradicó pobreza en este país. Sí. Erradicó pobreza. Yo no sé si erradicar sea la palabra. Sí sacó o mejoró índices, te lo pongo mejoró mejor. Índices. Sustantivamente y substancialmente. Y a la clase media la llevó a la estratosfera. La hizo mucho más fuerte. Podemos hablar después de lo que es pobreza, porque ahí se puede relativizar mucho. Sí, perfecto. Sobre lo que son índices de pobreza, quién lo mide, cómo lo mide. Pero hicimos mucho, lo que nos tocaba. Charly. Porque a usted no lo eligen para hacerlo mal. ¿Qué tanto daño le hizo la salida de Leonel al PLD? Creo que nos dañó, sin dudas. Creo que nos dañó. Pero si lo vemos hoy por hoy, quizás se le hizo más daño a él. En la realidad de hoy, quizás se le hizo más daño a él. Pero esa es una evaluación que le corresponde a ellos, a los ex compañeros. No me corresponde a mí. El pueblo está juzgando. Y ahí está la realidad. Un PLD que crece, sí. Un PLD que otra vez mucha gente comienza a verlo como opción, como posibilidad. Tú has dicho que los extrañan a ustedes. Hay mucha gente extrañándonos, sin duda. ¿Tú estás convencido? Y yo no le tengo miedo al troleo de los tuiteros, ni a los haters, ni odiadores, ni a esos que inmediatamente instalan un paredón y te fusilan, y con balas de verdad, con balas calientes, porque no son balas de salva. Yeah. Pero al final es así. Es así, hay mucha gente ya pensando, mucha gente diciendo, mire, usted preguntaba en octubre del año pasado, octubre, noviembre, diciembre, enero, ¿usted cree que el PLD va a volver a gobernar el país? 85% decía que no, 85, un 15 decía que sí. Ya hoy usted hace esa pregunta hoy y entre un 50 fluctúa. A un 60% dice que sí. En tu expectativa se cumplió. ¿Tú sientes que lograron el objetivo? Definitivamente. Muchas personas entienden que desde las distorsiones que siempre pasan de que porque no están los símbolos patrios, que debe ser, cada quien tiene una opinión y lamentándolo mucho, para bien o para mal, no podamos tener un logo para cada dominicano. El logo escogido o los dos finalistas fueron los que cumplían con los objetivos planteados dentro de la estrategia de marca país, que vamos a ponerlo claro, es una estrategia de comercialización y mercadeo. No es que estamos renombrando a República Dominicana como algunos entendían. Y sencillamente eran los que
a grosso modo cumplían con todos los aspectos que se necesitan para una marca país. Okay. Y al final ganó el más votado. No fue ni siquiera una decisión de nosotros como mentores o como jurado o lo que sea. Se llevaron los dos que nosotros entendíamos que sí cumplían con todo y al final ganó el mejor. Tú has dicho esa palabra varias veces, ¿no? Los mentores, porque así se llamaban como parte del programa. Sí. Y pasa algo interesante con este tipo de shows y de proyectos, que es que tal vez tú no advertías que había esa cantidad de talento en la República Dominicana en tu quehacer diario, ¿o sí? ¿Tú sabías que estaba allí, pero no lo habías visto? Definitivamente uno lo sabe, porque obviamente uno trabaja en este negocio, tanto de la parte de la industria creativa como de comunicación. Y sí, uno a diario, o sea, tengo alrededor de 22 años, más de casi 23 años trabajando en la industria, y tú conoces de la capacidad que nosotros tenemos como dominicanos, pero ¿qué es lo que pasa? Que eso fue algo que me gustó bastante de este proyecto de Marca País. El hecho de que no, como dominicanos no estamos educados para apreciar el trabajo de comunicación gráfica. Yeah. Entendemos cuando alguien te dice, mira, yo quiero un loguito, quiero un diseñito, sencillamente cómo minimizan el trabajo que implica realizar todo un proyecto de este tipo, que no es sencillamente algo creativo, sino que tiene mucho de conocimiento, mucho de estrategia y hay una expertise detrás para tú poder realizar ese trabajo. Queridos amigos, nos encanta que nos hayan acompañado durante este segundo programa Resumen. En una jornada como la de hoy, el equipo de Siendo Honestos quiere alzar una copa imaginaria con ustedes para brindar por un año de prosperidad, por un año en el que tengamos expectativas, sí, incertidumbre, no. 2021 estuvo cargado de un poco de las dos cosas. Aspiramos a seguir construyendo este espacio de conversación sincera, este espacio de ideas. A fin de cuentas, es eso, ese baile democrático en el que escuchamos todas las voces y son ustedes finalmente los que deciden qué tan honestos se sientan en esta silla cada domingo. Para mí es un gusto haberlos acompañado. Que tengan un feliz año 2022. Es el deseo y la aspiración de todos los que trabajamos con mucho cariño en este espacio. ¡Feliz año!